Me toca a mí presentar a Jara Rocha, a quien, si no recuerdo mal, antes hacíamos memoria, conocemos hace aproximadamente unos 10 años. Desde entonces, seguir el rastro de su inventiva ha sido siempre un desafío y una motivación para nosotras en CEMOS 98. Desobediente, disidente, con sensibilidad transfeminista y antifascista, atraviesa los límites temporales, políticos y semióticos de las infraestructuras tecnocientíficas para hacerse preguntas que nos ofrezcan la oportunidad de, utilizando sus palabras, ensanchar los entornos de posibilidad. Con una voluntad de profanar y transgredir los lenguajes y las categorías del conocimiento, Jara se inserta en investigaciones y producciones culturales siempre en interdependencia con otros. Jara representa para nosotras en CEMOS 98 la esperanza del mundo académico. Hoy va a hablarnos de lo que ella llama, junto con su colaboradora en esta investigación, regímenes de la volumetría, sobre qué ocurre cuando cruzamos una mirada transfeminista a lo que está ocurriendo con la tecnología 3D, qué normatividad, opresiones o imaginarios favorece y cuáles penaliza. Esa es la pregunta que da pie a la investigación que hoy viene a presentarnos. Si hay un lenguaje que está por construir, es posible que nazca de cabezas y de cuerpos como los de Jara, en interdependencia, como decíamos, con otros, una de las mentes con una imaginación política y poética más interesante que nos hemos cruzado en CEMOS 98. Y os pido un aplauso para ella, por favor. Madre mía. Gracias por la invitación y cómo te has pasado con la presentación, Sofía. Bueno, también es un poco fuerte subir aquí después de Mafe. Tengo una sensación como muy intensa de por un lado, continuidad, ¿no? Como en los planos en los que somos capaces de criarnos juntos, ¿no? Y de aprender a base de conversaciones o de compartir tiempo. Y por otro lado, necesito pues, explicitar este momento como un cambio de lugar de enunciación también, ¿no? Como que no me esperaba, la verdad es que no habíamos hablado tanto, entonces no me esperaba la cantidad de yuxtaposiciones, ¿no? Que íbamos a provocar, pero sí me parece como muy importante como explicitar que el lugar de enunciación es otro. Os cuento un poco la historia. La invitación que me llegó por parte de Lucas era como, Jara, cuéntanos algo más acerca de esto de las interfaces y si puedes también pues, incluye el trabajo de los regímenes de la volumetría y además teniendo en cuenta que estamos hablando pues, de esta potencial institución como por acontecer, ¿no? Y dije, bueno, ok, voy a intentar hacer ahí como la cuadratura del círculo. Y por supuesto, pues partiendo de que tanto cuadrado como círculo son ficciones políticas, ¿no? Entonces, sí que me parece importante como comenzar pues llamando la atención acerca de esto, ¿no? Como que desde este lugar de enunciación, que igual yo de alguna manera como asimilado pues a todas esas zonas umbral en la contemporaneidad computacionalmente mediada, pues se le ha llamado interfaz, ¿no? o interfaces, como esas zonas. A mí, desde la investigación Acción Desobediente, que para nada sucede dentro de la academia, igual tiene más de contrabando, ¿no? Como tanto de
de financiación como de conceptos de vez en cuando, a veces algunos fragmentitos de método, ¿no? Pero solo por decir esto, como que al revés, como que intentamos con todos esos otros llevar a cabo como una investigación, acción desobediente también a la propia estructura de producción de conocimiento, de saber como legitimado. Y más bien como intentamos en el cotidiano autolegitimarnos, ¿no? Para hablar, por ejemplo, de umbrales, ¿no? De vez en cuando adoptando esta terminología de las interfaces. Pero lo que nos importa es encontrar zonas que nos sean contemporáneamente oportunas para atender a esa parte de la experiencia, ¿no? O esa parte, digamos, de lo sensible, que igual no es muy nombrable, precisamente porque sucede como a medio camino entre el dentro y el fuera, ¿no? Las interfaces parecen marcar ese dentro-fuera, parecen marcar ese sujeto y ese objeto como entidades como claramente definibles y rígidas, o parecen marcar como esas categorías, ¿no? De, por ejemplo, lo natural y lo cultural, ¿no? Y a partir de esas interfaces que suceden en muchas escalas y hacen uso de muchos procesos de estandarización hiperrígidos, hiperviolentos, pues se va haciendo el mundo o se van haciendo mundos en plural como de una manera muy rígida. Entonces, en ese sentido, sí que me parece importante, aunque sea temporalmente, como usar como alguna terminología y por eso hablamos de tecnociencias transfeministas, ¿no? Cuando hablamos de tecnociencias transfeministas es precisamente para intentar hacer ese ejercicio. Cuando decimos, por cierto, transfeministas, decimos trans con un asterisco entre trans y feministas. Ese asterisco es nuestra forma, si queréis, como nuestra táctica tipográfica para suspender por un momento como el sentido de la lectura o el flujo de la lectura y considerar de manera situada y de manera aterrizada qué intersección de problemáticas se está dando cada vez en relación a cada situación, en relación a cada coyuntura, porque si no, cada vez más a menudo está sucediendo esta cosa de decir tecnociencias interseccionales, ¿no? Y entonces eso ya se utiliza como un check y pasamos a hablar de nuestro libro, ¿no? Entonces nos parece muy importante de manera situada detectar cuáles son los cruces particulares que se están dando ahí, ¿no? Que son los que están, de hecho, en esos espacios que cada vez se enrigidecen más y que estamos viendo cada vez más en torno nuestro, en ese mundano tan hipercomputado, pues las formas de lo vivible, las formas de lo sensible, las formas de lo factible también y, en definitiva, las formas de lo mundeable, ¿no? ¿Cuáles son las formas de lo mundeable que somos capaces de las que somos capaces de dotarnos, ¿no? Para hacerlo de otros modos? Entonces, bueno, en concreto, pues si hablamos de estos umbrales, de estas interfaces como espacios en los que se distribuye agencia, pues quizás necesito empezar a hablaros de casos concretos, ¿no? Y por eso ahora sí que quiero dar paso a esta investigación. De hecho, lo que estáis viendo aquí es el resultado gráfico textual de una bifurcación de la investigación que os voy a contar. Este es de un colectivo que se llama la División Subterránea, en el que tratamos de atender a coyunturas muy específicas en las que la superficie del cuerpo de la Tierra está dividido con una distribución de agencias especialmente nociva, tóxica y mortífera, en definitiva. Entonces, bueno, después lo dejo aquí y después os voy a volver a contar de qué caso en concreto a qué caso concreto está refiriéndose esta
Le llamamos amalgamas a estos artefactos. Vale, entonces, bueno, en relación a la pregunta de Tony de antes, no sé si se puede hablar de tecnocolonialismo, pero sí se puede hablar de prácticas que son evidentemente fascistas, ¿no? en el hacer de ese día a día en el cotidiano, ¿no? Que son evidentemente ecocidas y que son evidentemente epistemicidas, ¿no? Entonces, en esta investigación que he estado llevando a cabo por cierto, perdón, estoy un poco desorganizada. Cuando hablo de investigación-acción desobediente, hay dos puntos importantes antes de empezar a hablaros del contenido. La parte de la desobediencia tiene que ver con esto que os decía de hacer práctica para academia y de autolegitimarnos, pero también tiene que ver con ver cuáles son las formas de inscripción, de escritura, de puesta en circulación de lo que vamos aprendiendo, ¿no? Que como por defecto parecieran ser, pues no sé, artículos, ¿no? Como escrituras lineales, explicaciones, ¿no? Como todas estas formas que una y otra vez se nos exige, ¿no? que elaboremos y lo que nos parece ante las que nos parece importante desobedecer. Por eso a menudo nos encontramos semanas seguidas intentando entender cómo funciona, por ejemplo, un formato literario de lo que podríamos llamar la literatura gris, como es el bug report, el reporte de errores. Si lo que queremos es hacer acción directa o intervención directa en esos entramados tecnocientíficos o en los software, entonces hay algunas formas de escritura que nos permiten participar casi como entrando por la puerta de atrás, ¿no? No escribimos código, no tenemos interés en asumir esa experticia tampoco, ¿no? Como que nos parece interesante aprender desde otros lugares, pero sin embargo sí podemos, por ejemplo, escribir un reporte de error teniendo en cuenta que las comunidades de práctica de los desarrolladores de software han, de manera consuetudinaria, asumido la responsabilidad de, cuando van a cambiar de versión un software, se leen todos los reportes de error que han recibido, ¿no? Entonces, esas comunidades, de alguna manera, han asumido ese compromiso y quizás podemos intervenir en la manufactura de esa herramienta escribiendo esa literatura gris, ¿no? Como que no es el artículo o el paper o la explicación casi como de divulgación científica que podría esperarse que haga un colectivo de investigadores, ¿no? Entonces, investigación, acción desobediente, ¿no? Esta parte de la acción es esa, ¿no? Como que nos parece importante que lo que vamos aprendiendo en tiempo real como vaya pudiéndose incorporar en las propias estructuras ante las que nos rebelamos y ante las que nos revolvemos, ¿no? Y la desobediencia también sucede con haber decidido hace ya tiempo radicalmente descalibrarnos de las disciplinas que se espera con las que se espera que nos calibremos, ¿no? Entonces, nunca vamos a ser consideradas expertas en ninguna de estas disciplinas y me vais a ver ahora hablar de conceptos matemáticos, después utilizar algunos giros propios de la teoría crítica y después hablar de procesos como técnicos de algunas herramientas y de algunos conceptos propios de la economía política y sin embargo, estando como radicalmente descalibrada de todas esas disciplinas, ¿no? Es un espacio un poco tembloroso precisamente porque es como una forma que hemos encontrado de habitar el umbral, ¿no? Como de hacernos cargo de esa existencia en el umbral. Bueno, entonces, como os decía, la colaboración con Femke Smelting pues, bueno, tomó durante un tiempo el nombre de Possible Bodies y después se convirtió en regímenes de la volumetría, Volumetric Regimes.
Esto que estáis viendo aquí proyectado es el inventario que hemos ido haciendo durante el proceso. Es un espacio de trabajo. Ahí recogen unos ítems. Cuando digo ítems son como algunos artefactos, algunos son imágenes, algunos son fragmentos de texto que hemos escrito, otros son citas, algunos son cachitos de películas que tienen sus subtítulos, otros son solo los subtítulos, otros son algunas herramientas de software o de hardware o proyectos que hemos encontrado de otras personas, pero todas ellas nos ayudan a responder, a ir respondiendo o no responder, sino como ir amplificando la pregunta que en su momento, hace 5 o 6 años, Femke Snelting me emitió, que es como que tenemos que estudiar qué está pasando con el 3D. Yo dije, o sea, Femke, creo que no hay nada en el mundo que me interese menos que el 3D. Y ella decía, sí, la volumetría, tenemos que ver qué está pasando con la volumetría. Y decía, efectivamente, no hay nada que me interese menos que la volumetría. Como yo me imaginaba como estos renders, ¿no? Hiperrealistas, ¿no? Como con los que nos encontramos, como decía, en el cotidiano, como demasiado a menudo. Pero después entramos en la conversación y efectivamente entendimos que estaba pasando algo con eso que rápidamente se puede nombrar como 3D, que era especialmente grave y que estaba como interpelando como a nuestra existencia, ¿no? Como de manera como también especialmente grave. Y fue como, ok, de acuerdo, vamos a mirar a esto. Entonces empezamos a guardarnos en el bolsillo de este espacio pues esos casos. Entonces, para la sesión de hoy os he preparado como una especie de visita guiada por este inventario, intentando pues un poco recoger algunas, por un lado, como como transmitiros como esa problemática, ¿no? De qué está pasando con el 3D, que por cierto, solo como una cuña casi como conceptual, ahora mismo se utilizan 3D y volumen de manera casi intercambiable, pero recordemos que el volumen es solo el resultado de una serie de operaciones de medición. Los volúmenes no están ahí, como no están en el mundo, no te encuentras con volúmenes. Los volúmenes son el resultado de una serie de técnicas muy específicas que han sido puestas ahí para medir el mundo de una manera muy particular y además han sido puestas ahí para medir el mundo de una manera particular por parte de una serie de sujetos con una carga específica de privilegios, ¿no? Entonces ya fijaos que solo la propia noción de volumen ya viene cargada de una distribución de agencias y una distribución de poderes concretas. Entonces, fijaos, para un poco ponernos en situación con el futurible de que este espacio pudiera potencialmente llamarse, ¿cómo sería? Como Centro Cultural Magallanes o algo así, pues quería traeros este ítem, que es la última entrada en el inventario. Le he llamado la invención del sur. Bueno, yo creo que la Real Fábrica de Artillería bien podría ser entendida como una de las muchas sedes de la Real Fábrica del Sur. Igual que existe la Real Fábrica de los Cuerpos, ¿no? O la Fábrica de los Cuerpos Reales, ¿no? La Fábrica de los Sures reales. Estas ficciones políticas, ¿no? Como que también con Maf hemos hablado mucho, ¿no? de esta producción de existencia
tangible y vivible, ¿no? Como que sin embargo sucede en una línea imaginaria, ¿no? En torno a una línea imaginaria, como puede ser el Ecuador o como puede ser el meridiano de Greenwich. Atención, que además tiene conexión directa con esta imposición del tiempo colonial, ¿no? Con FEMC hemos estado trabajando, bueno, aquí están, ¿cómo se llama esto? La Ballestina, ¿no? Hemos estado trabajando en el observatorio de Bidston, que es un observatorio primero astronómico y después de ciencias de la Tierra en Liverpool, al que acudían los barcos a sincronizar los cronómetros antes de zarpar por las rutas coloniales, precisamente esas rutas que ahora son transitadas también por los cables submarinos, ¿no? Estos espacios, este observatorio de Bidston o esta Real Fábrica de Artillería, creo que son unos enclaves, entre tantos otros, de esa real producción del sur y real producción del tiempo lineal y real producción del epistemicidio y el genocidio y el ecocidio como derivados de ese trazado como tan matemático y tan específico, ¿no? Me parece como para empezar a hablar de interfaces, pues hablaros de latitud y longitud, ¿no? También para que un poco cuando nombramos estos términos pues podamos hacer saltos de escala, ¿no? La interfaz no es solo la interfaz gráfica de usuario, también son esas líneas imaginarias que organizan el cuerpo de la Tierra, ¿no? Que organizan de esa manera tan específica ese cuerpo en concreto. Fijaos como todas las operaciones, como qué pasa cuando se desplaza, pero entonces el sur magnético y el sur real, pero no son exactamente los mismos, entonces vamos a hacer otras operaciones más para poderlos, mantener el seguimiento sobre ellos, ¿no? Brújulas, sextante, ¿no? Como todos los objetos de navegación. Son unos de los objetos que llevaba Magallanes en su expedición. Y esto conecta con otro ítem que os quiero enseñar, que es el World Settings for Beginners. Bueno, os enseño este y os cuento. Solo como un matiz, es que en softwares de modelado 3D, sabéis que el modelado se llama 3D por esto de los ejes X y Z. El punto de cruce entre esos tres ejes técnicamente se llama el origen del mundo. Entonces, ahí comienza a desplegarse como toda una situación en la que la persona que está utilizando la herramienta, el usuario, se pone en la situación de determinar el origen del mundo. En una situación de hipercomputación, las máquinas son capaces de computar muchos orígenes del mundo de manera simultánea. Entonces nos encontramos con entornos en los que hay alguien habitando esa ficción de definir los orígenes del mundo y todos los lugares desde los que va a eventualmente crecer una composición material y semiótica, ¿no? Porque cuando digo, es otra de las interfaces entre materialidad y semiótica, que están como directamente intrincadas, ¿no? Son una serie de fórmulas, de códigos, de escrituras, de inscripciones, y también son toda una serie de pulsos electromagnéticos y de asignaciones de esos códigos a esos pulsos electromagnéticos que después van a incidir directamente en la materia, si queréis, cárnica o somática o mineral, ¿no? O vegetal, ¿no? de un entorno pues directamente afectado por esa composición semiótico-material. Entonces, os quería contar, después de esta cosa es que había un ítem, os lo busco después el número, se llama World Settings for Beginners, que es un fragmentito de un tutorial para
definir las condiciones de emergencia del mundo que tú vas a crear, ¿no? Y con esta cosa del crear tu mundo, os voy a enseñar una pieza del ítem número 17 que se titula Make Human. Make Human es el título mismo de un software que está basado en Blender, un software de modelado 3D de cuerpos de humanoides, que tiene como distintos elementos bastante característicos o sintomáticos, si queréis, ¿no? Solo el propio nombre ya dice mucho. Make Human es una herramienta para hacer humanos, ni siquiera dice humanoides, pero invita al usuario a entrar como en esa ficción de la manipulación del cuerpo directa, ¿no? Y fijaos que esa manipulación directa del cuerpo, evidentemente un cuerpo como sin agencia, ¿no? A pesar de formar parte de ese ámbito de la representación, sucede con herramientas como esta, ¿no? Este slider es como uno de los grandes hits de esta interfaz del software Make Human. Nos llevó un tiempo, unos minutos en realidad, como conversar. Cuando abrimos esta herramienta, nos encontramos este slider. Gender, age, muscle, weight, height, proportions, African, American, Caucasian. Esos son los parámetros que el usuario que supuestamente está haciendo humanos puede manipular, ¿no? Moviendo arriba y abajo, de un lado al otro, estos sliders. Lo que sucede es que si hacemos el ejercicio de ponernos en un foro de discusión de esta comunidad de desarrolladores, atención, que es software libre, ¿no? Entonces, esto también es como otro apunte que querría hacer, que a veces hablamos de la cultura libre y el software libre como espacios como otros a la hegemonía cultural, ¿no? Que circulan en el software y en el hardware, y en absoluto, ¿no? El software y el hardware son cultura y como tales están explícitamente o clarísimamente afectados y compuestos pues, por las estructuraciones hegemónicas, ¿no? Entonces, en esas discusiones en los foros nos imaginábamos que habría alguien que decía, oye, cuidado, que el género es un gradiente, no podemos hacer una representación binaria del género para estos humanoides. Entonces, no pongamos un interruptor de 1 o 0, pongamos un slider. Lo que pasa es que hay un problema aquí, es que este tipo de herramientas hipercomputacionales nos invitan a pensar en la infinitud de opciones y de la infinitud de resultados, cuando en realidad se trata de un repertorio bastante cerrado y el número de combinaciones es... Primero, ese número es limitado y segundo, en realidad lo que está por detrás es un binario. Hay un 1 y un 0. Hay una zona de la feminidad y una zona de la masculinidad, para empezar. Hay composiciones entre esas proporciones y el género, por ejemplo, o estas cuestiones del African, Asian, Caucasian, que es que ya casi son como... innombrables, o sea, me gustaría, si queréis, después enseñaros como algunos experimentos que hicimos para entender cómo en realidad lo que se está transmitiendo con esta decisión gráfica es especialmente dañino, ¿no? Es una invitación a pensar en la infinitud de posibilidades cuando en realidad en absoluto es así. Hay otra cosa con respecto a esto, es el ítem 88. Es cuando estos humanoides que se diseñan en estático se cruzan con los archivos de movimiento hechos con captura. Atención, que hay como todo un ámbito en la volumetría que está el del modelado de cuerpos, pero también está el de monitorización y captura de cuerpos, ¿no? Fijaos cómo es la conexión directa entre captura y extracción. Ir a capturar el movimiento de alguien para incorporarlo en una herramienta que está basada en los valores de la eficacia, la eficiencia y la optimización, y tratar de conectarlos, ¿no?
como sucede en cualquier estudio de animación. Entonces, en un estudio de animación tú tienes el avatar estático, le intentas introducir, ese avatar estático tiene unos metadatos, ¿no? Entre los que hay como información de género, binaria, evidentemente, y entonces si tienes la información de género, ponedle hacia el lado del gradiente de la feminidad, introduces un archivo de motion capture, de movimiento, que está tagueado como movimiento masculino. Lo que sucede en pantalla es el derrumbe. Yo le llamo a este ítem la imposibilidad de la pluma. Es un derrumbe tal que así, pierde toda gravedad, toda compostura se pliega sobre su propio eje y se destruye como entidad. Casi es imposible asignarle unos metadatos del género opuesto a este modelo, ¿no? A esta composición de cuerpo. Jack and Jill es una aplicación, y aquí empezamos con la figuración del continuum industrial de la volumetría, el continuum industrial del 3D. Es una figuración que hemos necesitado incorporar en nuestro vocabulario para hablar de cómo estas decisiones basadas en la eficacia, la eficiencia, la optimización de esas herramientas que están organizadas en torno a la lógica del progreso y del desarrollo, evidentemente, ¿no? En este tecnosolucionismo, esas decisiones que se convierten en paradigmas y circulan de manera muy fluida de unas industrias a otras. Entonces nos encontramos esas mismas decisiones siendo testeadas para el ámbito de los videojuegos, después navegando al ámbito de los deportes navegando a la industria de fronteras, de la industria de fronteras navegando al complejo industrial de prisiones, del complejo industrial de prisiones directamente navegando al ámbito de la pornografía a la arquitectura y así sin cese, ¿no? Entonces, fijaos cómo ahora mismo vemos una aplicación de esta empresa que se llama Siemens en su set de tutoriales de Technomatics. Ha desarrollado estos dos personajes que se llaman Jack y Jill. Jack es el sujeto universal y Jill es como su modificación femenina que se utiliza solo en algunos casos. Y en este caso, esto que estáis viendo es un fotograma de Jill en un espacio de optimización de las dimensiones de la fábrica para adaptar las dimensiones de esos aparatos de producción en caso de que tú, propietario de la fábrica, te la vayas a cambiar de territorio. Entonces, si vas a mover tu fábrica a un territorio en el que los cuerpos son por media un poco más pequeños, hay una herramienta con la tecnosolución que te ofrece la tecnosolución inmediata, ajustándote todo este aparataje de tu fábrica de manera súper sencilla. Entonces, bueno, no sé si hace falta que lo veáis, pero solo con es como un aviso, no hace falta entrar, son imágenes bastante hirientes, pero os podéis hacer una idea del ajuste a los entramados de explotación de los cuerpos a través del territorio que tiene lugar en ese continuum industrial del 3D del que os estaba hablando. Entonces, después de Jack y Jill, de la imposibilidad de la pluma, de Make Human, el hacedor de humanos, y del World Settings for Beginners, ¿no? Esta de hazte tu propio mundo y declara el origen del mundo, pues os quiero enseñar, ya que hemos entrado en este otro que se llama 177. Ay, no, 117, perdón. Fold out. Claro, estoy hablando de mundos emergentes de estos paradigmas matemáticos, ¿no? de las realidades complejas sometidas
a unas geometrías, ¿no?, establecidas por un orden moderno, colonial y comercial, ¿no? La partida es quizás Durero con su dispositivo de un solo ojo, ¿no?, para conseguir como representar esa especie de perspectiva, ¿no?, sin paralaje, ¿no?, esa perspectiva del mundo, pero ahora están como adaptándose o incorporando como todas estas otras capas de violencia. Bueno, y dentro de esto no quería dejar de mostrar, Mafia ha traído Frontex, pues yo traigo Foldout, que es un subproyecto financiado por, atención, que antes mirábamos los dispositivos de medición dependientes de las estrellas y el horizonte para zarpar por las rutas coloniales. Aquí aparece otro horizonte, el horizonte 2020, financiando el proyecto Foldout, 8 millones y pico de euros. El proyecto Foldout está pensado o está propuesto para ser aplicado en fronteras especialmente frondosas, en las que quien aplique este proyecto tiene el interés de diferenciar el movimiento de un cuerpo fugitivo del movimiento de un árbol mecido por el viento. Así lo cuentan en su página web. Esto es como el lenguaje tal cual traído de su web. Os invito a esta, igual, si queréis visitarlo y ver estas perspectivas trigonómicas de vigilancia, persecución, opresión, ¿no?, en esos espacios donde efectivamente les importa diferenciar entre lo humano y no humano, pero curiosamente en estos espacios el orden de prioridades está colocado al revés, ¿no? Van a conservar esos árboles mecidos por el viento y van a perseguir a los cuerpos humanos fugitivos a través de ellos. Es una composición de sensores en el territorio, drones, esta especie de como zeppelines o unos globos y satélites. Y después de este horizonte 2020 Foldout, os paso a otra aplicación industrial que en este caso sucede en la plantación. También, casi como la plantación es un contexto paradigmático en sí mismo. La optimización, la eficacia y la eficiencia orientadas a la detección, aplicando como una composición de técnicas a la detección de frutos, ¿no?, y a la detección de frutos maduros, ¿no?, como para ser recogidos. Entonces aquí se combina LiDAR, ¿no?, como la tecnología esta de láser por rebote, con algoritmos de visión computacional entrenados para detectar las frutas en distintas perspectivas y en distintos estados, ¿no?, como si están verdes o están maduras, ¿no?, para ir como directamente a su captura, ¿no?, como otra vez como el mundo y su captura están en el centro de esta coyuntura de los paradigmas de la volumetría contemporánea, de las que os estoy intentando como contar una historia hoy. 113. Vale, voy a ir un poquito más rápidamente. Vale, aquí está otra vez la interfaz famosa, los sliders, pero en esta ocasión es
la escala del tiempo es de megaaños y este fragmentito lo he extraído de un software que se llama Gplates, que hemos estado estudiando. Es un software de modelado de placas tectónicas para la previsión de sus desplazamientos, ¿no? de sus alteraciones, pero también para el estudio como retrospectivo de la geología, ¿no? como ciencia. Extractivismo y geología son indisolubles, son inseparables. El estudio de la Tierra y su composición y sus desplazamientos y el estudio de la Tierra para su extracción están directamente conectados, ¿no? Por eso es muy importante que hablemos de tecnociencias, ¿no? Porque el tecnosolucionismo y el estudio científico con supuesta como voluntad solo de saber es una falacia. El número 90... igual os ofrece un poco más de contenido visual acerca de cómo... esto es tomografía aplicada a la Tierra. Seguro que habéis escuchado las técnicas de tomografía aplicadas a la materia somática, al cuerpo, ¿no? Desde los años 80, de hecho, el interior del cuerpo no se conoce más que a través de estas formas de representación, que ya ni siquiera son imágenes, en realidad son visualización de datos. Se han colapsado como esas dos entidades de lo sensible, ¿no? La imagen y la visualización de datos. Y aquí GeoModeler y Gplates están haciendo como esa misma operación, pero aplicada al cuerpo de la Tierra, ¿no? Como para detectar vetas de algún mineral, para poder prever como las inversiones a hacer o a dejar de hacer en esas. Y ahí es donde surge esta bifurcación que os decía de las amalgamas violentas. Esta en concreto es una historia, os puedo después como compartir el enlace del texto completo, porque aquí esas letras que están animadas detrás son solo como fragmentitos, como extractos de ese texto que escribimos, en el que intentamos movilizar como tres figuraciones que nos ayudan a entender como la herida que ha quedado abierta en las minas de Conga, en la región de Cajamarca, en Perú, junto al pueblito de Celendín, después de pues que llegase una gran minera transnacional a extraer oro, lavándolo con el agua que vaciaría como unas lagunas de la zona, ante la que la población local se levantó y en la que terminó participando el gobierno peruano como de una manera mortífera contra las personas que se habían levantado. Entonces, esa herida, si la miras desde Google Street View o de Google Maps, queda abierta, ¿no? Se supone que ese conflicto ha quedado ahí, pero lo que nos interesa es la temporalidad de la latencia, ¿no? Y en esa herida de Conga está abierta, todavía vemos como camiones ahí aparcados, de hecho, y bueno, estas son como unas piececitas muy simples, ¿no? Como con un modelo, como un fondo de vídeo y un texto que se repite. Os invito a ir a thedivision.xyz y ver el resto de las amalgamas. Esta es una historia de las 9 que tenemos ahí colgadas por el momento. El 125, para continuar con las prácticas mortíferas de las que son cómplices todas estas tecnologías que se organizan de manera demasiado ágil en torno a esta figura del continuum industrial del 3D. Este ítem se llama Desapareciendo a nuestro alrededor. Y bueno, lo encontramos se convirtió en ítem cuando encontramos este vídeo de National Geographic en YouTube, en el que un intrépido reportero está contando cómo de sofisticada es su técnica para capturar por todos los ángulos posibles, utilizando la técnica de la fotogrametría de 360,
uno de los últimos especímenes del rinoceronte, de este tipo de rinoceronte. Entonces, lo que este ítem nos ayuda a traer a la pregunta, como veis, multicapa, de qué está pasando con el 3D, qué está pasando con la volumetría, o cómo la volumetría está configurando como la existencia contemporánea de una manera como casi como imperceptible, es que importa más la conservación de esas imágenes de alta definición, todo el despliegue infraestructural para la captura de este espécimen, que el contexto, ¿no? Como de duelo en el que debería estar sucediendo como este encuentro con esta situación en medio de la sexta extinción, ¿no? Hay una cosa como especialmente dolorosa en estas imágenes. Igual, el enlace está ahí, pero yo aviso de que son imágenes como ciertamente dolorosas, ¿no? Como con respecto a la participación buenista en una situación de extinción, ¿no? Como en la que el duelo debería ser, como creo, ese debería, me lo digo como a mí misma, ¿no? como desgarrador. Y sin embargo se están circulando estas técnicas como de una manera como muy familiarizante, muy naturalizante, ¿no? La captura, la conservación, una vez más el archivo, ¿no? Y el guardado de los organismos mientras queden algunos para hacerse fotos a su lado, ¿no? En relación a la captura, os cuento otro momento de nuestro trabajo en el que fuimos a visitar el Museo de Ciencias Naturales de Bruselas en grupo, después de haber tenido unas conversaciones acerca del Make Human, del que os estaba hablando antes, y de Blender, en el que está basado, de modelado 3D. Y bueno, este es el clásico Museo de Ciencias Naturales hegemónico, con sus salas, ¿no? Como los distintos reinos, sus distintas zonas, ¿no? Como sus distintos momentos, ¿no? Para establecer como el relato de las ciencias naturales. Lo que pasa es que no visitamos esas salas, sino que fuimos al sótano. En el sótano es donde guardan las cosas que no están exhibiendo en ese momento, porque a veces tienen exposiciones temporales o lo que sea, y también actualizan toda la señalética y todos los elementos con los que van a elaborar esas narraciones en la planta visitable del museo. Tuvimos la suerte o la desgracia, no lo sé, de visitar ese sótano cuando el equipo de diseñadores estaba ocupado en la actualización de la sala de los homínidos. Entonces estaban ahí haciendo pues unas impresiones 3D, unos modelados que después iban a imprimir en gran formato. Y justo ese día le estaba poniendo pelos, uno de los diseñadores le estaba poniendo pelos con un software de modelado 3D en la patilla, creo, a uno de estos homínidos. Y alguien de nuestro grupo le preguntó, ¿pero cómo sabes cuándo parar? O sea, ¿cómo sabes cómo funciona? ¿Cuántos exactamente? ¿No? Como esto es una decisión formal muy concreta. Esta es tu herramienta. Y él dijo, primero como se quedó así un poco como paralizado y después apeló al comité científico. Él dijo, no, tengo estos libros del comité científico del museo, ¿no? Y esos libros son sobre todo textuales y si acaso tienen unos bocetos así como a mano alzada, ¿no? de formas y la mayoría son en blanco y negro. Y entonces en ese mismo momento hubo un reconocimiento de que efectivamente en un punto y con toda su buena voluntad, su violencia estaba llena de buena voluntad, se lo inventaba. Entonces este ítem se convirtió en nuestro ítem casi paradigmático para hablar de los regímenes de producción de verdad, ¿no? En los que la volumetría participa de una manera muy central porque tiene el certificado de hiperrealismo, ¿no? Se le ha certificado, ¿no? como la forma igual más sofisticada de representación de nuestra contemporaneidad, ¿no? Entonces, esta
representación concreta que estaba elaborando esta persona ahí ese día, al subir de planta se iba a convertir en verdad, ¿no? Entonces, esta invención iba a pasar a ser una producción concreta de conocimiento científico. Casi podemos prever que casi inamovible, ¿no? Porque así funciona el conocimiento científico. Como hasta que eso se rebata puede pasar mucho tiempo y eso va a estar expuesto durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, hay una especie de banalidad en esa complicidad que queremos señalar. Son herramientas domésticas, de muy fácil alcance. Eso de la mundanidad que os decía, a la vez configura esas violencias acerca de esas exclusiones, esas explotaciones que os contaba, y también produce estas verdades. En esta línea, y continuando en otra curva del 64, os voy a enseñar dos súper rápido. La fragilidad de la vida es un trabajo que hace Simone Niquill, con la doble de Hillary Clinton y escaneándola y todo, pero lo que me interesa es esto, para hablaros de la producción de verdad. No es solo producción de verdad científica, es también producción de verdad judicial, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Pues el 3D está legitimado como la herramienta para representar como esos testimonios de testigos en juicios. Y ha sucedido que a veces la sombra que produce la visera de una capucha sobre cierto rostro ha sido determinante para el grado de criminalidad hacia una persona. Entonces, fijaos cómo aquí, además, el 3D, la calidad del 3D es muchísimo menor, ¿no? Que el hiperrealismo que podemos encontrar en deportes, ponedle, ¿no? Como el ojo de halcón o lo que sea. Entonces, el despliegue y la sofisticación técnica varía, también dependiendo de los intereses acerca de la producción de verdad y de certeza. Y ahí veis que se va configurando como un entramado de complicidades especialmente dañino. Y como ya se acaba el tiempo, pues os voy a contar el último dando un salto un poco... terminando con un meme, que es el día que murió Pitágoras. Es medio risa, medio... O sea, también, primero, nada... O sea, me parece como... Se me revuelven las tripas de pensar que hemos llegado a 2020 con el teorema de Pitágoras como tan afianzado, ¿no? Tan convertido en axioma, ¿no? Como que define la realidad, ¿no? Esa realidad euclidiana que dice que todas las líneas rectas, ¿no? Esta verdad straight, ¿no? Esta verdad recta del euclidianismo, que no permite... A ver, un momento. Esto, ¿no? Que también existe en el mundo. Pero además, fijaos que ha venido a morir Pitágoras para el establecimiento de un régimen volumétrico todavía más rígido y más estricto, que es la sociedad del metro y medio. Porque fijaos la representación bidimensional de las relaciones complejas sociales que este diagramita invoca, ¿no? Como si en el mundo no hubiera movimiento, no hubiera alturas, no hubiera diferencias, no hubiera diversidad, ¿no? Esta sistemática y constante este sistemático y constante aplanamiento de lo relacional, de lo sensible, de lo factible, de lo decible y, en definitiva, de lo vivible, es un poco de lo que intentamos como hablar en esta publicación de los regímenes de la volumetría, que está descargable en PDF y que está ahí para vosotros. Hola, sí. Muchas gracias, Jara. Se ha ido, pero si alguien tiene alguna pregunta. No, teniendo en cuenta que hace unos años no te interesaba nada la volumetría, ¿qué no te interesa nada ahora
para que sepamos un poco a qué atender, ¿no?, de cara a ganar tiempo. La nube. La próxima es la nube, que hay que abolirla. Bueno, tenemos poco tiempo, pero si hay al menos alguna pregunta o el gesto de ofreceros hacer alguna pregunta, si alguien tiene, es posible. ¿Por qué las formas segundas que has puesto no las contempla el euclidianismo? ¿Por qué la forma contempla esta de aquí? Has puesto un link que había más abajo. Estas son, se llaman geometrías no euclidianas o superficies hiperbólicas. Bueno, eso sí es euclidiano. Estas, perdón. Eso también es euclidiano. No euclidiano. Bueno. Es no euclidiano. Es decir, se puede definir desde lo euclidiano. Cuando es no euclidiano... Cuando se rompe el axioma de que las dos líneas paralelas nunca se cruzan, cuando a veces sí se cruzan. Esa es la geometría no euclidiana. Sí, pero en este caso eso está sobre un espacio euclidiano, entonces sigue siendo euclidiano. Para que fuera no euclidiano tendría que darse cosas como gira a través de una esquina y ya no está lo que aparentemente había antes. Es decir, aunque sea un euclidiano muy complejo, que tenga curvas, sigue siendo euclidiano. Vale, pues me retracto. Como os digo, como me he descalibrado disciplinarmente de las matemáticas. Entonces... Pues hacemos un descanso euclidiano.